Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Contrapunto. Hoy vamos a abordar un tema muy sensible y muy interesante para la República Dominicana, el matrimonio infantil. Según diversas iniciativas como el Pacto Global para terminar con el matrimonio infantil, se trata de una unión formal o informal que involucra a un niño o una niña menor de 18 años. Según la organización Plan Internacional, esta es una práctica que se lleva a cabo en distintos países de manera tradicional y que implica una violación grave a los derechos de los niños y las niñas. De igual forma, el Fondo de Naciones Unidas para la Niñez y la Infancia, UNICEF, destaca que el matrimonio infantil afecta negativamente los derechos de las niñas y los niños, específicamente en lo relativo al derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a ser protegido de la violencia, entre otros derechos. Como vemos, el matrimonio infantil afecta tanto a niños como a niñas, pero son las niñas las particularmente vulnerables con el matrimonio infantil, ya que afecta directamente su desarrollo y la equidad de género. Veamos, pues, ¿cuál es la situación en general y en la República Dominicana del matrimonio infantil? ¿Cuáles son las acciones que se están llevando a cabo para terminar con la unión temprana de niñas? Y veamos, pues, cuáles son las cifras en torno a este tema en nuestro siguiente reportaje. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 establece que el matrimonio no puede ser libre y completo cuando una de las partes involucradas no es lo suficientemente madura como para tomar una decisión con conocimiento de causa sobre su pareja. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979 indica que el compromiso matrimonial y el casamiento de un niño o niña no tendrán efectos jurídicos y que se deben tomar todas las medidas necesarias, incluidas las legislativas, para especificar una edad mínima de matrimonio. La edad mínima recomendada es de 18 años. Según la organización Plan Internacional, las niñas del 20% de los hogares más pobres tienen más del triple de probabilidades de contraer matrimonio antes de los 18 años en comparación con las niñas de los hogares de mejor posición económica. En los países en desarrollo, las niñas de las zonas rurales tienen el doble de probabilidades de estar casadas al cumplir los 18 años en comparación con las niñas de las zonas urbanas. El estudio Estado Mundial de la Infancia, publicado en 2009 por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, informa que las niñas que se casan temprano abandonan a menudo la educación oficial y quedan embarazadas. Las muertes maternas relacionadas con el embarazo y el parto son un componente importante de la mortalidad de las niñas de 15 a 19 años en todo el mundo, lo que representa 70,000 muertes cada año. Además, señala que en una madre que tiene menos de 18 años, tiene un 60% de riesgo de que su bebé muera en su primer año de vida. También indica que las esposas menores de edad corren el riesgo de ser víctimas de actos de violencia, de abuso y de explotación. Y por último, el matrimonio infantil a menudo trae consigo la separación de la familia y los amigos y la falta de libertad para participar en actividades de la comunidad, lo que podría tener consecuencias importantes sobre la salud mental de las niñas y su bienestar físico. Primero, en nuestra sociedad no se ven las uniones tempranas como un problema. O sea, las comunidades no lo ven como un problema porque ha sido parte de una tradición histórica. El que la muchacha se case, que se vaya, o que el muchacho se case y se vaya y salga del hogar. También tiene mucho que ver una presión social para que ella legitime su relación sexual. O sea, es la presión de que si tú estás teniendo sexo te tienes que ir. Y es una presión familiar y es una presión también vecinal de todo el contexto. Entonces, la muchacha sale también del hogar porque busca opciones de libertad. Los niveles de desigualdad de género en la crianza y en la forma de educar en nuestra sociedad, no solo en la familia, sino en todo lo que es el contexto, genera estos problemas, genera que este tipo de relación de pareja tenga problemas, ¿no? Y que la muchacha tenga que salir. Aunque se han logrado progresos importantes para frenar la incidencia del matrimonio infantil, el avance ha sido desigual. Como indica el estudio El Estado Mundial de la Infancia 2016 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF,
Las niñas que provienen de los hogares más pobres y de las zonas urbanas tienen un doble riesgo de contraer matrimonio antes de los 18 años respecto de las niñas que provienen de familias más adineradas y de las zonas urbanas. Y es que si no hay progresos, para el año 2030 unas 950 millones de mujeres habrán contraído matrimonio siendo niñas. Y si le sumamos a ello, que según UNICEF también, para el año 2050 casi la mitad de esas cifras serán de niñas provenientes de África. Estos son datos verdaderamente reveladores. Con esto nos vamos a una breve pausa y seguimos con el desarrollo de nuestro programa. Estamos de vuelta con el desarrollo de este interesante programa sobre el matrimonio infantil en la República Dominicana, con tantas cifras mayores que me han sorprendido verdaderamente. Y retomando el tema, Emil, quiero señalar que las causales para que se dé el matrimonio infantil son diversas y varían según cada país. Este se puede dar por aspectos culturales o tradicionales, por el contexto social o por circunstancias individuales. De acuerdo con el estudio Final al matrimonio infantil, Progresos y Perspectivas, UNICEF, de 2014, en América Latina la prevalencia del matrimonio infantil en las zonas rurales es casi el doble que la de las zonas urbanas, mientras que en el quintil más rico se estima que el 10% de las mujeres de 20 a 49 años estaban casadas antes de cumplir los 18 años, la proporción llega a 38% en el quintil más pobre. Como indica Plan Internacional, el matrimonio infantil, en general, es fruto de una combinación de pobreza, desigualdad de género y falta de protección de los derechos de los niños y las niñas. Estos factores con frecuencia se agravan por un acceso limitado a una educación de calidad y a oportunidades de empleo, y se ven reforzados por las normas sociales y culturales fuertemente arraigadas. Las consecuencias del matrimonio infantil forzado son físicas, psicológicas y emocionales, además de sociales y económicas. Las niñas casadas en la infancia tienen pocas probabilidades de asistir a la escuela. Con frecuencia, se las trata como mujeres adultas y generalmente deben cargar con las funciones y responsabilidades de los adultos sin que importe su edad. Salí embarazada a los 13. Mi mamá se dio cuenta, tuve un aborto. Ella se dio cuenta de ese aborto, me entregó a mi esposo. Vivo con él desde los 14 años. Tuve mi primera bebé a los 15, a los 16 tuve la segunda y ahora a los 22 estoy embarazada de una hembra. Si el tiempo hubiera volvido atrás, yo no me hubiera casado. No digo que no hubiera tenido mis hijas porque es un regalo de Dios, pero me he tronchado mucho los caminos y no he ido para adelante. En vez de ir para adelante, lo que he ido para atrás. Cuando hablamos de adolescente, hablamos de que le falta, todavía no ha culminado su etapa de desarrollo. Entonces al adolescente se está formando. Hay un área que es su autoestima, el aspecto de su autoconcepto. La valía de él, su identidad, se está formando, no está culminada. Entonces, físicamente y mentalmente, a nivel psicológico, no está preparado para asumir esa responsabilidad, porque él está conociendo, que él está aprendiendo a independizarse. Una manera de independizarse de forma equivocada es el matrimonio, unirse a otra persona. Según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es el periodo de la vida comprendido entre los 10 y 19 años. Se divide en 3 etapas: la adolescencia temprana, entre los 10 y 14 años, la adolescencia media, entre 15 a 16 años, y la adolescencia tardía, entre 17 a 19 años. La República Dominicana se encuentra entre los 5 países de América Latina con el mayor número de embarazos de adolescentes. Así lo indica el mapa de embarazo de adolescencia encabezado por la Vicepresidencia de la República Dominicana.
El mapa de embarazos en adolescentes elaborado por el programa Progresando con Solidaridad de la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Salud, la Oficina Nacional de Estadísticas y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, publicado en marzo de 2017, indica que de 26 países estudiados, República Dominicana ocupa el quinto lugar en porcentaje de adolescentes que afirmaron haber tenido sexo con un hombre al menos 10 años mayor que ellas, es decir, el 10%. Según el estudio, una de cada 4 mujeres dominicanas, el 24% de entre 20 a 49 años, tuvo un hijo antes de los 18 años y casi la mitad, el 41%, antes de los 20 años. En esa misma franja de edad, de 20 a 49 años, un 13% entró en unión libre con un hombre antes de los 15 años. El 61.4% de las adolescentes de la República Dominicana que alguna vez ha estado embarazada pertenece a los 2 quintiles más pobres, siendo la pobreza uno de los factores que lleva al embarazo de adolescentes. Otras causas son las uniones tempranas, la desigualdad de género, los obstáculos a los derechos humanos, la violencia y coacción sexual y las brechas para acceder a la planificación familiar y a servicios de salud sexual y a salud reproductiva, indica el estudio. De acuerdo con datos preliminares registrados por la Dirección de Información y Estadísticas del Ministerio de Salud Pública, en 2015, 34.453 de los partos, cesáreas y abortos en el país correspondieron a niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años. Es decir, el 27.35% de todos los partos en el país. El Plan Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes contempla una inversión de 64 millones de pesos anuales, unos 1,3 millones de dólares, mientras que el costo estimado en la atención del embarazo y la maternidad en adolescentes representa unos 2.103 millones de pesos anuales, unos 44,74 millones de dólares, es decir, que el costo estimado de la atención del embarazo y la maternidad en adolescentes representa 33 veces más que la inversión estimada del Plan Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes. Según la Encuesta Nacional de Hogares de Propósito Múltiple en Hogar 2009, el embarazo a edad temprana representa una de las principales causas de la deserción escolar entre las adolescentes, representando un 44%. Las tasas más altas se observan en las provincias de Azua con un 36.9% y Pedernales con un 35.1%. Además, la encuesta indica que un 42.7% de las adolescentes que se habían embarazado no tenían instrucción o solo habían alcanzado algún grado de nivel básico. En este tiempo, si el embarazo se produce, los riesgos que pueden haber tanto para la madre como para el feto son muchos, porque como todavía el organismo no está preparado ni psicológicamente y tampoco físicamente, el desarrollo todavía no ha terminado de muchos órganos, entonces eso va a causar muchas complicaciones. Entre los riesgos que están, el riesgo de muerte materna es casi aproximadamente 5 veces mayor en una paciente que tenga ese periodo de los 10 a los 20 años que la que se embarazan después de los 20. El estudio Impacto Económico del Matrimonio Infantil para la República Dominicana, publicado por el Banco Mundial y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en 2017, señala que poner fin al matrimonio infantil y a las uniones tempranas reduciría la fertilidad total en un 10% a nivel nacional, el crecimiento de la población disminuiría sustancialmente la proporción de niñas que tienen hijos antes de los 18 años y aumentaría sus ganancias en su vida adulta, ya que las mujeres que se casan antes de esta edad tienen ingresos que son, en promedio, 17% más bajos que aquellas que se casan con una edad mayor. Indica que estas menores ganancias, sumado a mayores tasas de fecundidad, conducen a mayores riesgos de pobreza. Indica que si se pusiera fin al matrimonio infantil, se reduciría la pobreza en las familias de estas mujeres de 41 a 32% y a nivel nacional de 31 a 28%. Además, la investigación afirma que si se hubiera puesto fin a los matrimonios infantiles en 2014, hubiera supuesto un beneficio equivalente a 171 millones de dólares en 2015 y en el año 2030 un beneficio anual de 4.800 millones de dólares.
que tiene impacto en nuestra sociedad por la forma en que se maneja el problema. O sea, yo no creo que el problema causa más pobreza. Yo creo que el problema de la pobreza tiene unas causas estructurales que tienen que ver con temas de desigualdad y de pocas oportunidades para nuestra población y sobre todo para la población femenina. Pero sí, la forma en que se maneja la situación de las muchachas que se casan o que se embarazan y si les cierran las puertas en el sistema educativo, si se les cierran las puertas en muchas escuelas que no le permiten que sigan estudiando o que no le permiten, si tienen un embarazo, que sigan allí, entonces definitivamente afecta sus posibilidades de desarrollo humano. Pero además el problema como la sociedad enfrenta esto es descargando a la población masculina de su responsabilidad, que ese es el otro problema. O sea, nosotros tenemos una población masculina que es corresponsable en esta situación y muchas veces no se mira el problema hacia qué es lo que está pasando en los patrones de sexualidad. La República Dominicana ha asumido compromisos internacionales que prohíben la práctica nociva del matrimonio infantil. La Observación General número 18 del Comité de los Derechos del Niño y la Recomendación General número 31 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomienda a los Estados parte aprobar o enmendar la legislación correspondiente para eliminar prácticas nocivas como el matrimonio infantil, sugiriendo que la edad mínima para contraer matrimonio para niños y niñas con o sin el consentimiento de los padres se fije en 18 años. A pesar de esto, en el país, hasta 2017, el Código Civil establecía que la edad mínima para contraer matrimonio era de 18 años. Sin embargo, los niños mayores de 16 años y las niñas mayores de 15 años podían contraer matrimonio con autorización de sus padres. Pero el juez podía, por razones justificadas, conceder la exención de la edad. En mayo de 2017, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley del Código Civil de la República Dominicana, donde se prohíbe el matrimonio entre menores de 18 años. El Código Civil que ha sido aprobado por la Cámara de Diputados todavía no ha entrado en vigencia en la República Dominicana y lo que ha hecho es prohibir de manera rotunda el matrimonio en menores. Sin embargo, la legislación actual así lo contempla también, porque el artículo 56 de la Ley 659 expresa claramente que los menores de 18 años no pueden contraer matrimonio. Asimismo, lo expresa el artículo 58 también, que para estos contraer matrimonio necesitan una dispensa, es decir, que los padres de este menor deben expresar su consentimiento y va narrando de manera sucinta cuál es el procedimiento para que estos menores obtengan la dispensa en caso de que los padres no estén, en caso de que haya una opinión diferente entre el padre y la madre. Igualmente lo establece la ley 136-03. Siempre ha estado prohibido el matrimonio en menores de edad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En la República Dominicana tendemos a los debates partir de la excepción. ¿Por qué? Porque un menor de edad, un varón de 16 años puede contraer matrimonio con la dispensa y una menor hembra a los 15 años, pero esa es la excepción a la regla, porque la regla general es que los menores de 18 años no pueden casarse. De hecho, el Código Civil actual habla de 21 años, ni siquiera de 18. El país, junto a Nicaragua, ocupa el primer lugar en número de menores de edad casadas o unidas de América Latina y el Caribe, según la organización Plan Internacional República Dominicana. Como refleja la encuesta nacional de hogares de propósito múltiple en Hogar 2014, en la República Dominicana el 35,9% de las mujeres entre 20 y 24 años declaran haberse casado o estado unidas de manera estable antes de los 18 años y el 12,3% antes de los 15 años. Ambas cifras son las más elevadas de Latinoamérica, casi duplicando la media de la región en menores de 18 años, 23%, y casi triplicando la media en menores de 15 años, 5%. Acorde con esta encuesta, el 35% de las adolescentes de 15 a 19 años, actualmente casadas o unidas, tienen parejas entre 5 y 9 años mayores que ellas. Asimismo, el 23,4% lo están con hombres 10 o más años mayores que ellas.
En el trabajo que hemos realizado en Contrapunto, en el reportaje del día de hoy, ha quedado evidenciado que el matrimonio infantil se encuentra mucho más presente en las niñas que provienen de hogares más pobres y de las zonas rurales, pero esto no obsta para que el matrimonio infantil también afecte a las niñas que proceden de hogares más adinerados y de las zonas urbanas. Las causas del matrimonio infantil se deben a una conjunción de factores, de pobreza, de violación a los derechos de los niños y las niñas, de falta de educación adecuada y falta de empleo y oportunidades para mejorar la vida, que obliga muchas veces a las niñas a seguir un patrón de conducta que es culturalmente aceptado en el seno de sus familias. Las consecuencias pueden ser físicas, sociales, psicológicas, emocionales e incluso económicas para todo el país. Pero también tiene que ver con un factor de falta de programación en la reproducción familiar, y esto repercute en la densidad poblacional en toda la República Dominicana. La República Dominicana se ha organizado, ha asumido compromisos internacionales en materia de respeto de los derechos fundamentales, además del respeto a los derechos de la mujer y de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, seguimos estando en números importantes en la lista de países de la región que tienen el mayor número de embarazos y de matrimonios a temprana edad. Dicho esto, le preguntamos a nuestros expertos, ¿qué haría falta para eliminar el matrimonio infantil en la República Dominicana? Escuchemos sus respuestas. Primero, tú necesitarías trabajar con la familia, trabajar con la población adulta de esta sociedad. O sea, habría que lograr cambios culturales importantes sobre el abordaje de la sexualidad. Primero, lograr la educación sexual, que no existe en nuestro sistema educativo. O sea, nuestra población, nuestra niñez y nuestra adolescencia no está recibiendo las orientaciones que debe recibir sobre su cuerpo, sobre cómo controlar su cuerpo, cómo prevenir cualquier situación de riesgo, cómo prevenir el abuso sexual. O sea, esas niñas que son abusadas por hombres adultos, muchas veces de la familia, no tienen herramientas para enfrentar esas situaciones de abuso, y esas herramientas pueden ser ofrecidas en un plan de educación sexual, ¿no? Entonces, lamentablemente vivimos en un país donde la educación sexual es un tema tabú, ¿no? Entonces tenemos que cambiar esa situación. Educación familiar. Pero también en esa educación familiar va incluido la educación en valores, va incluido, hay un aspecto importante que en nuestro país debe también la legislación, ¿verdad? Ver las escuelas. Yo pienso que es una red de recursos que debemos utilizar para que esos niños y esas adolescentes no se enfoquen en solamente en tratar de unirse o irse, porque muchos lo hacen porque quieren salir del hogar, porque hay un hogar con una violencia intrafamiliar que no resisten y lo que prefieren es irse, mudarse. Y entonces yo creo que también hay que verificar esa parte, y la educación sexual que se ha dejado de lado a nivel escolar y a nivel donde debe empezar es en la familia. Yo creo que la educación es la base de todo. Cuando los padres, hay que comenzar con los padres, se le eduque de cuáles son las complicaciones que conlleva psicológicamente, emocionalmente, para una niña la responsabilidad de un matrimonio, de un embarazo antes de ese tiempo, y hacerle conciencia a las niñas desde las escuelas. Tienen que enfocarse en muchas políticas públicas, pero todo debe partir de la base legal. Creo que se ha dado un avance porque la República Dominicana, como señalaba anteriormente, es signataria del Comité para los Derechos del Niño y la Convención para los Derechos del Niño, que lo que busca es reducir el matrimonio infantil hasta eliminarlo, por un lado. Y por otro lado, el Estado dominicano debe enfocarse en políticas públicas. Creo que el modelo de tanda extendida colabora con eso porque les resta tiempo de ocio a los menores. Si el Estado dominicano continúa invirtiendo en educación y en programas que vayan enfocados específicamente a la eliminación de esta práctica, creo que la República Dominicana daría saltos agigantados para eliminar esa práctica del esnable.
Nosotros damos la bienvenida a esta sección de análisis en Contrapunto, hoy con un tema especial que toca las fibras de la sociedad dominicana y creemos que de todas las sociedades en general. Y quiero agradecer la presencia de la señora Virginia Saiz, quien es directora del Plan Internacional República Dominicana. A mi derecha. Buenas tardes. De igual forma nos acompaña la señora Miguelina Rodríguez Landestoy, quien es abogada del Centro de Servicios Legales para la Mujer, CENSEL, a mi izquierda. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. A mi izquierda también la señora Lía Biaggi San Giovanni, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia Ana Simón. Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Inicio con una pregunta para todos los miembros del panel. ¿Cuáles son los factores que influyen en el alto número de matrimonios infantiles en la República Dominicana y en general? Vamos a comenzar con Virginia. Buenas tardes otra vez y gracias por la oportunidad. Hay muchas circunstancias que están haciendo ahora mismo que el matrimonio infantil sea un fenómeno tan normal, tan cotidiano, ¿no? La mayoría de las veces lo estamos intentando explicar desde un punto de vista de la pobreza, ¿no? De que las niñas no tienen las oportunidades de educación, de crecimiento, de desarrollo personal en las casas. Pero sí que hay otros factores que también se asocian con lo cultural, con la tolerancia hacia que una niña de 15 o 16 años se una de forma legal o no legal con un adulto, que a veces hasta supera los 10 o los 15 años. Por tanto, podemos ver factores culturales, factores económicos, factores también de conocimiento, ¿no? de la gente que piensa, bueno, pues que es una forma de mejorar, de las propias niñas que a veces piensan que es una forma de ser más libres, ¿no? De salir y buscar otras oportunidades, ¿no? Señora Miguelina, ¿a qué le atribuye a usted esa proliferación del número de matrimonios infantiles? Yo estoy de acuerdo con lo expresado anteriormente, pero yo también a eso le agregaría la tolerancia de la misma sociedad a que hombres adultos tengan relaciones de tipo sexual con niñas y con niños también. Sí, hay mucha tolerancia. ¿Y tú, Lía? Yo estoy de acuerdo también con mis compañeras realmente. Yo entiendo que también hay un factor de falta de educación sexual en los niños, niñas y adolescentes realmente. Hay una falta de apoyo familiar, que muchas veces los adolescentes ven el matrimonio o el salirse como un escape a un malestar familiar que se está viviendo en el hogar, y entonces se tiran porque tirarse realmente a una realidad que no conocen como forma de escapar de una situación familiar que para ellos no es factible, que están en una situación de riesgo. Bien. Bueno, tolerancia social, falta de educación, falta de apoyo familiar. Sin embargo, nos preguntamos nosotros, ¿cuáles son los retos que se enfrenta entonces en la sociedad dominicana para combatir este flagelo, el tema del matrimonio infantil? O sea, ¿cómo lo hacemos y cuáles son los retos para enfrentarlo? A ver, hemos estado hablando sobre todo desde un punto de vista casi de lo personal, de la familia, ¿no? De las opciones de las niñas, pero lo que está claro es que también hay una responsabilidad de Estado. En estos momentos la falta de políticas, la falta de penalización de esta circunstancia está haciendo pues que la gente lo siga viendo como normal. Si un hombre adulto sabe que va a ser penalizado, llevado a la cárcel al hacer esto, pues probablemente no se haga con la frecuencia que se hace. Si unos padres saben que van a ser castigados por promover que su hija se vaya con un adulto, pues tampoco se haría. Entonces hay retos a nivel de política de Estado, de compromiso, de leyes. En el caso de plan internacional, pues ahora mismo lo que estamos intentando es que el Código Civil cambie, que no tolere que el matrimonio se permita a menores de 18 años, ¿no? Porque ahora mismo se permite bajo unas excepciones. Okay, entonces, esencialmente es la ausencia de un régimen de consecuencias, lo que ustedes entienden que es el principal obstáculo que se enfrenta. Es uno, pero ese es uno que se puede resolver fácilmente. Con un compromiso de Estado, de las autoridades, de los gobiernos, eso se resuelve. Con voluntad política. El complejo es la cultura.
Es eso que estábamos hablando, ¿no? De que se está tolerando, de que se permite y de que sigue sucediendo. Okay, entonces, en adición a la tolerancia y la ausencia de un régimen de consecuencias, les repito la pregunta, ¿cuál entienden ustedes que es el mayor reto que enfrentamos como sociedad en la lucha contra el matrimonio infantil? Señora, ¿dónde estoy? Yo entiendo que debemos poner más énfasis en el núcleo familiar, porque acuérdate que no solamente es la tolerancia de la sociedad, la sociedad no solamente tolera, sino que estimula ese tipo de comportamiento, porque todavía nosotros somos una sociedad donde el hombre es educado para tener las relaciones cuando quiera y con quien quiera y como quiera, mientras a la mujer se le enseña que tiene que tolerar esa situación. Entonces, por esto te digo, si no cambiamos, no tratamos de cambiar ese tipo de comportamiento, haciendo énfasis en el núcleo familiar, vamos a tener este problema, que no es que no existía antes, pero cada día se agrava más la situación del mal llamado, diría yo, matrimonio infantil. ¿Y por qué mal llamado? Porque mi criterio es que se debe de llamar abuso infantil, no matrimonio, porque el matrimonio es otra cosa. El matrimonio es una institución religiosa, legal, donde dos personas adultas expresan su voluntad. Sí, aceptan unirse para siempre. Entonces, donde tú tienes una menor que aunque ella supuestamente ha aceptado, como tú te encuentras en muchos casos, no, es que ella tenía amores, donde ella supuestamente ha aceptado, sin saber lo que es un matrimonio, para mí no se puede llamar matrimonio infantil. Falta el consenso. El consentimiento, quiere decir usted. El consenso de las partes y el consentimiento, claro. El consentimiento, porque tú no lo puedes ni siquiera llamar unión consensual, porque lo consensual, la niña no participa de esa consensualidad. ¿Seguiría siendo abuso en el caso en el que la niña o la joven sí dé su consentimiento? ¿Te entiendes que como quiera se trataría de un abuso? Sí, claro, porque es que la ley establece para actuar en justicia, para hacer cualquier asunto jurídico, la persona tiene que ser mayor de edad. El Código Civil establece que las personas tienen que tener calidad, interés y capacidad. Capacidad no tiene el menor de edad, porque no puede dar consentimiento. La ley no le da la capacidad de consentir. Aunque diga que sí, no puede decir que sí. Eso no se puede tomar como un sí. ¿Aún estando emancipado? Es que la emancipación no viene de unirse con una persona, ni de tener relaciones sexuales con una persona menor, viene precisamente por el matrimonio. Y se está tratando de que se elimine esa situación de que aunque la menor no quiera, los padres pueden aceptar y un juez puede dar el consentimiento. Incluso Emil y doña Miguelina, quisiera agregar ahí para completar que una menor de 18 años no tiene ni las condiciones emocionales, ni físicas, ni intelectuales, ni maneja las herramientas cognitivas necesarias para expresar un acto voluntario de esa magnitud. Exactamente. Quizás. Es un tema bien delicado, un tema bastante complicado. Y Lía, ¿tú qué piensas? Mire, yo entiendo que realmente habría que trabajar mucho con las familias, porque actualmente la familia está completamente desestructurada. Los niños se están criando solos. Los niños no tienen apoyo. Muchos niños se están criando con otros niños que son los hermanos mayores. Entonces, lo que no encuentran en casa, ese amor, ese afecto, esa calidez, muchas veces lo van a buscar fuera. Y ahí es que entra el factor de vulnerabilidad para ser víctima de un abuso. Claro. Porque el agresor, muchas veces uno percibe que el agresor es una persona que da miedo. El agresor es un seductor. El agresor enamora y sabe cómo enamorar a un niño o a un adolescente. ¿Por qué? Porque si va a agredir de manera directa, lo van a denunciar. Entonces, primero yo me tengo que ganar ese cariño, me tengo que ganar esa confianza de ese niño o de ese adolescente, seducirlo,
hacerlo parte de, para después entonces poderlo violentar. Y cuando dices trabajar con la familia, tú como psicóloga, a nivel de política pública, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué puede hacer el Estado? Dime una medida concreta. Vamos a hacer esto. Yo entiendo que es educación básica, desde los colegios hasta en las familias. O sea, a los niños no se le habla de su cuerpo, a los niños no se le habla de educación sexual, a los niños no se le trabaja lo que es la autoestima. Muy bien, gracias. Y Virginia, como habías puntualizado hace un momento que hay una ausencia de políticas públicas, precisamente retomando el tema que inició Emil, ¿qué estamos haciendo ahora a nivel de políticas públicas? ¿Se puede puntualizar algo para que todos nos enteremos de qué estamos haciendo para frenar el matrimonio a temprana edad y hacia dónde debería orientarse un plan nacional en este sentido? Bueno, hay unos esfuerzos que se están haciendo ahora mismo, bueno, aparte de la reforma del Código Civil, que es fundamental, está también tocando el tema que me estaba la compañera hablando, de lo que tiene que ver con la educación sexual, ¿no? Y con todo el tema del embarazo. En realidad el matrimonio es como la punta del iceberg, es lo que se ve, pero hay un montón de factores y de circunstancias que están ahí. Lo que estamos viendo son proyectos de vida truncados, son mujeres que están reproduciendo la misma vida que han visto de sus madres, de sus tías, de sus hermanas, y que están teniendo niños a edades donde no deberían tener hijos y que vuelven a reproducir ese ciclo de pobreza en muchos casos, pero también de falta de independencia, ¿no? De falta de poder negociar su propio destino y sus propias vidas. Por tanto, es también resaltar que la familia es clave, pero el Estado tiene una responsabilidad. Si una niña de 16 años siente que un matrimonio con un adulto es su única oportunidad para cambiar su vida, algo como país estamos haciendo mal. Entonces es importante que el Estado también se responsabilice, y es lo que estábamos hablando, ¿no? Es una educación de calidad que no solo se enfoque en matemáticas, en lengua española y en sociales, sino también que trabaje valores, que trabaje mi cuerpo, ¿no? Que me expliquen los riesgos que una mujer, que un niño de una edad que no debería toma cuando experimenta con su sexualidad. ¿Y cómo deberíamos orientar ese proyecto, ese plan de educación sexual en una sociedad que suele escandalizarse cuando se pone ese tema? Todos sabemos que se ha reaccionado ante el tema, doña Miguelina. Bueno, lo primero es que el Estado tiene que realmente ser responsable y responder a las necesidades del pueblo que lo ha elegido. No podemos seguir con esta doble moral. O sea, no le enseñamos, no educamos a los niños y a las niñas sexualmente, pero nos aprovechamos de esa ignorancia. Entonces, las políticas que se establezcan desde el Estado deben de darse el cumplimiento, porque tenemos millones de políticas para resolver problemas de esa naturaleza y problemas sociales y sexuales y de todo tipo, y estamos en la misma, o estamos hacia atrás. Usted se va a dar una charla o algo de eso, y quizá lo primero que se ruborizan con eso, aunque ustedes no lo crean, son los directores de distrito. Sí. Y cuando usted le habla a un niño de sus partes, de cómo se llaman y todo eso, ponen los ojos de ese tamaño y de una vez quisieran como taparle la boca. Sí. Entonces así no podemos avanzar, porque los niños en algún momento van a descubrir su cuerpo y van a descubrir que la sexualidad es placentera. Así es. Entonces ahí es donde tenemos problemas. Además, esa es una ignorancia que les ha sido legada. Claro. O sea, es un problema base. Lía, y además de todo esto de educación sexual, la orientación de ese tipo de política pública, ¿qué otra política, qué plan, por ejemplo, en una cultura comparada pudiéramos aprovechar en República Dominicana? Mira, por ejemplo, en Europa se trabaja mucho con la educación sexual llana y clara, realmente. Porque muchas veces cuando se habla de educación sexual se basa en la prohibición, en no debes. Se ha visto que eso no funciona. Hay investigaciones que se han hecho en diferentes países donde se ha visto que los chicos y los adultos, lo prohibido es lo que llaman realmente. Entonces, cuando a un chico tiene alguien, un adulto, con el cual hablar de la sexualidad, no desde el punto de vista de prohibición, sino realmente llamando las cosas por su nombre, diciéndole las cosas claras, es algo sumamente bueno, es algo que se disfruta en su momento.
los chicos retrasan su inicio de iniciación sexual realmente. Entonces, yo entiendo que hay que hablar claro y no esperar que el niño tenga 10, 11, 12 años. Es desde pequeños. A los niños desde que nacen son seres sexuados. Entonces, es parte de ellos. ¿Por qué tratar de omitir algo que es parte de mí? Entonces, desde que nacen es comenzar a hablar y darle información acorde a la que el niño pregunte. Muy bien. Es un tema bastante complicado. Una preguntita también me surge. ¿Y qué hacemos en los lugares donde incluso es culturalmente aceptado? No hablo de República Dominicana, lo digo porque los indicadores internacionales de embarazos y de matrimonios infantiles, vemos que en Asia hay una prevalencia muy grande, en África también, porque hay países donde culturalmente esa es la norma. Entonces me pregunto yo, ¿cómo trabajar algo? Y lo toco porque el elemento cultural aquí también está presente, como lo hemos dicho varias veces. ¿Cómo trabajamos nosotros el elemento cultural? Porque el elemento cultural veo que lo hemos relacionado mucho a la ausencia de un régimen de consecuencia y el tema de la educación. Pero ¿qué más desde la óptica estatal? Pues yo creo que un tema muy importante es trabajar la nueva masculinidad. ¿Qué significa ser un hombre? Explícame, porque yo soy el único hombre. A mí me gustaría aprender. Pues mira, los países que has nombrado ahora mismo tienen conceptos de que ser hombre es ser un hombre que tiene varias mujeres, un hombre que sale, un hombre que engaña. Entonces nuestras sociedades están construyendo donde ser un hombre es eso. El hombre provee, pero en base a eso que provee, él tiene la opción de hacer lo que él le dé la gana. Incluso si eso implica tener 5 mujeres. Eso yo vengo de África, vengo de otros países y es un concepto que se repite. Eso es para el hombre. Y para la mujer, si tú te vas a San Juan, a Asua, a Barahona, ¿qué es ser mujer? Madre y esposa. ¿Qué concepto del amor tienen? Someterse, entregarse. Entonces, no son conceptos surrealistas. O sea, hay un potencial ahí. Estamos viendo en países más que están pues en Europa, donde se han desarrollado conceptos nuevos de ser hombre. El hombre es un corresponsable de la familia. El hombre no está ahí solo para salir a la calle y ganar dinero y comprar leche y pampers, porque en este país, por ejemplo, un padre es el que trae la leche y los pampers. No, ya eso está cambiando poco a poco. Bueno, ojalá. Lo digo por mi hogar, aunque no hay leche y pampers. Claro que sí. Pero bueno, es intentar ir más allá. Es la familia, es el Estado y empezar a trabajar y a mostrar modelos de que ser hombre es otra cosa. Sí que es cierto que lo que estamos viendo ahora alrededor de nuestra sociedad pues no ayuda, porque incluso son modelos que están ya en muchas sociedades arcaicos, aquí están arraigándose y con una fuerza que asusta. Entonces eso yo creo que es un punto a trabajar. La definición de la masculinidad. Bueno. Señora Landestoy, ¿qué piensa usted? Bueno, yo pienso que en una sociedad donde desde el Estado tú ves, por ejemplo, un policía dándole golpe a una menor en un destacamento, no hay consecuencias. Donde tú tienes una ley, que la 13603, que te define muy bien lo que es el alimento para los niños y las niñas, y te dice que alimento no es comida. Es comida, educación, salud, recreación y todo eso. Y tú te encuentras con una fiscal que dice, no, eso no es así, es comida nada más. La responsabilidad que debe de tener un padre para mantener un hijo. Sí, esa parte del Estado que representa la justicia tiene que tener en cuenta eso, porque eso va a conllevar a que los hombres tomen la responsabilidad necesaria para ocuparse de sus hijos. Yo digo, si un hombre tiene un primer hijo y le hacen la vida imposible con mantenerlo, se va a cuidar de tener el segundo. Pero si no, va a tener 18. Por eso tú te encuentras aquí hombres que tú le preguntas, ¿cuántos hijos tú tienes? Y te dicen, no, yo tengo 9. ¿Y cuántos viven con usted? No, ninguno. Vive uno qué sé yo por dónde, otro por otro lado. Y ellos no atienden a ninguno de los hijos. Entonces, sí, hay que darle responsabilidad al hombre para que el hombre de hoy
surja como un hombre nuevo, con lo que se llama la nueva masculinidad, que es aceptando su responsabilidad, salir con su bebé, atender en la casa, contribuir, compartir con la esposa, porque ahora mismo, o no ahora, no hace mucho tiempo ya, que el hombre no es el proveedor, proveen los dos. Abundando un poquito más en lo que decía la licenciada Landestoy, yo entiendo que sí, de que hay que, porque muchas veces nosotros las mujeres también coartamos al hombre del proceso de crianza. No, tú no sabes, no, tú no puedes. O sea, el padre sí puede saber cambiar un pañal desechable. El padre sí puede aprender a cambiar, a peinar, a bañar y a hacer todo. Y en la medida de que un padre se involucre con los hijos, se crea ese vínculo especial. Y como se decía, o sea, ya crea una conciencia de que yo no puedo estar teniendo 500 hijos en la calle, sino de que realmente, si tengo que dedicarle tiempo, si tengo que dedicarle espacio, si tengo que dedicarle parte de mí, ya creo una conciencia de que no puedo tener tantos chicos. Muy bien, muy válido. Complementó bastante bien esa redefinición del concepto de hombre, de responsabilidad paterna, pero también de lo que implica ser mujer. Sí, está muy bueno. Muchas gracias, de verdad. Y muchas gracias a ustedes por sus múltiples perspectivas. Y ustedes sigan con nosotros en este muy interesante programa y volvemos para nuestra sección de conclusiones aquí en Contrapunto. Sean todos bienvenidos por nueva vez a Contrapunto y gracias por permanecer con nosotros. Vamos a hablar ahora de nuestras conclusiones sobre un tema tan controversial como el que hemos tratado en el transcurso del programa. Es importante comenzar diciendo que la República Dominicana, como hemos visto en el transcurso del programa, es un país de elevada tasa de matrimonio infantil y embarazos precoces. De hecho, según datos de la UNICEF y el Banco Mundial, más de 1 de cada 3 niñas dominicanas menores de 18 años están o casadas o en uniones libres. Si a eso le sumamos, hablando del embarazo precoz, que en la República Dominicana, entre las edades de 18 a 22 años, 1 de cada 5 niñas ha tenido o ha dado a luz antes de los 18 años. Eso nos habla de unos indicadores sociales que por lo menos a mí me resultan preocupantes. Con el caso de Emily, que tristemente figuró en la prensa nacional de forma recurrente, acá en Contrapunto pensamos en que República Dominicana definitivamente necesita abordar de forma seria, sostenida y coherente el problema del matrimonio infantil, pero también del embarazo precoz, que no olvidemos es un problema estrictamente de política pública. Por ello, me permito hacer a modo de conclusiones 3 sugerencias. La primera de ellas es que se hace necesario el establecer una estrategia intersectorial que busque reducir la incidencia de los matrimonios infantiles y de los embarazos precoces en la República Dominicana. Vemos con muy buenos ojos la iniciativa de la Vicepresidencia de la República de hacer un mapa de los embarazos en los adolescentes, pero eso solamente es el inicio. Necesitamos de forma más estructurada y más acabada involucrar a las demás instituciones del Estado, como por ejemplo el Ministerio de Salud Pública, en una estrategia que nos permita enfrentar de forma definitiva este problema. Como segunda conclusión, debemos recordar que este es un problema estrictamente de política pública. Debemos de olvidarnos de los dogmas religiosos y de las concepciones que podamos tener sobre la planificación familiar, sobre el uso de preservativos. Están ahora mismo muchas niñas en condiciones muy precarias en la República Dominicana, por lo que es imprescindible que veamos las cifras claras como lo he indicado anteriormente. Y finalmente, no podemos olvidar que esto supone una carga financiera importante para el Estado dominicano, el tema de los servicios que se deben de prestar a las embarazadas adolescentes. De hecho, según un estudio del INTEC con el UNFPA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en la República Dominicana en el año 2013 se invirtieron aproximadamente 1.100 millones de pesos en servicios para las adolescentes embarazadas, una cantidad nada desdeñable. Sin embargo, de ese estudio lo que más me sorprendió es que nosotros gastamos mucho más en los servicios para las embarazadas adolescentes que en los programas de prevención. De hecho, la estimación de ese estudio es que gastamos 33 veces más en los servicios a las embarazadas adolescentes que en los programas de prevención. Es hora de invertir esa lógica para que podamos finalmente enfrentar un problema tan serio para la sociedad dominicana.
Definitivamente el problema del matrimonio infantil y del embarazo a edad temprana es un tema que ha sido tardío en reconocerse como problema en la región latinoamericana y caribeña. Y es realmente preocupante cuando se sabe que en nuestra región hay 4 de los principales países que han sido más impactados por el problema del matrimonio infantil y que en la tendencia de los últimos 30 años es la región latinoamericana donde menos avance se ha logrado en este tema. Pero es realmente preocupante. Yo creo que es espeluznante saber que la República Dominicana es el segundo país después de Nicaragua en proporciones de mayor número de adolescentes que contraen matrimonio antes de los 18 años. Esta cifra nos hace parecernos en porcentaje al África subsahariana. Tengo que mencionar con un tono de mucho pesar el caso de Emily, que fue una tragedia que nos tocó a todos, a los medios locales, internacionales, a la diáspora dominicana en todas partes del mundo. Y recientemente el caso de la niña de 11 años que se encuentra embarazada en la República Dominicana de un adolescente de 17 años. Estos 2 casos son los rostros conocidos que les vamos a poner a las más de 305,000 niñas que, según el informe Una oportunidad justa para cada niño de la UNICEF en el 2016, se encuentran en una unión informal o informal en la República Dominicana. Pero también son las 2 caras conocidas a la proporción de 1 de cada 5 niñas que entre 14 a 19 años se encuentran embarazadas o han estado embarazadas en la República Dominicana. Pensemos un poco en ello y reflexionemos. Yo quizás no iba a mencionar el tema de la niña Yemení, que en el 2013 se hizo un video protestando al mundo por un matrimonio forzoso al que ella iba a ser sometida. Y esa niña protestó, hizo algo, pidiendo un auxilio a todo el mundo. Hoy es atacada por la comunidad musulmana porque el alto perfil que ella representó en su protesta puede traer consecuencias para que este tipo de matrimonio sea castigado en ese pueblo, en esa cultura. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que reflexionar. Y a manera de concluir, yo quiero exponer, mientras todos reflexionamos sobre esta pregunta, 5 razones por las que en la República Dominicana debe frenarse el matrimonio infantil. Primero, este no es un acto voluntario que puede decidir una niña. Una niña no es una mujer pequeñita, no es una mujercita, es una niña. No tiene las condiciones físicas, intelectuales, ni las herramientas oportunas para decidir voluntariamente este acto. El matrimonio infantil expone a las niñas y a veces esconde violencia sexual. Lo hemos visto recientemente en República Dominicana. Pero además de que es una violación a los derechos de los niños y las niñas, también las expone a violencia, exponen sus vidas, son sometidas por las familias de las parejas o por la pareja, además de que viven en condiciones no deseables. En cuarto lugar, representa un alto costo para la República Dominicana, como ya hemos apuntado en el programa. Se invierte más en un embarazo, en un parto de un adolescente que en toda la programación de la planificación familiar a nivel nacional. Y finalmente, la República Dominicana ha contraído compromisos internacionales en materia de derechos fundamentales diversos. Además, se ha comprometido con la salud de las mujeres, con el bienestar, la no discriminación, la no violencia contra la mujer y a la protección de los niños y niñas y adolescentes. Pero además tiene un compromiso con su legislación interna, de hacerla fuerte, de legislar en favor de que determinantemente sea prohibido el matrimonio entre menores de 18 años en la República Dominicana. ¿Qué estamos haciendo como sociedad, como familia y como Estado? Reflexionemos. Bueno, luego de una tan interesante y emotiva presentación de un tema que indudablemente toca las fibras más sensibles de la sociedad dominicana, creo que solo nos queda despedirnos y agradecerles el tiempo, la atención y recordarles que siempre pueden compartir con nosotros sus comentarios, sus ideas, sus impresiones y sus sugerencias. ¿Por qué no? Exactamente. A través de las redes sociales, @contrapunto.rd. En Twitter, Facebook, Instagram. YouTube. Y YouTube también. Así que recuerden que la cita es los domingos a las 6 de la tarde por Super Canal 33, la señal que nos une. Hasta la próxima. Hasta la próxima semana.